Mi nombre es Arely Hernández Mendoza, soy docente de la Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez de la región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo. Una de las características de esta escuela es que es de organización multigrado unitaria, es decir, atiendo de primero a sexto grado. En razón a estas condiciones es que, cuando yo observo la convocatoria para participar en el diseño de los libros de texto gratuito, me llama la atención y participo en un primer momento con el diseño de los libros de primer grado. Sin embargo, no fue aceptado mi proyecto, pero estuve en la etapa de formación y de acompañamiento en la estrategia de formación para los innovadores del diseño de los libros de texto gratuito. No me di por vencida, nuevamente sale la convocatoria para el diseño de los libros de cuarto a sexto y vuelvo a participar. También hay una etapa de formación, de capacitación, que fue de noviembre del 2022 a marzo del 2023. Nuevamente participo en esta primera etapa en donde la estrategia de formación es fundamental, y con la experiencia que yo ya había tenido en el primer momento, fue mucho más sencilla la comprensión de la lógica que se tiene en torno a la nueva escuela mexicana. Y finalmente, al realizar el primer ejercicio para el diseño del proyecto, me favoreció, sobre todo por algo muy importante, porque a mí me toca desarrollar el contenido 15 de cuarto grado, en donde se refiere a la indagación sobre la diversidad lingüística más allá del contexto inmediato. Cuando yo tengo este contenido en mis manos, me regreso a esta situación que se vive en educación indígena o que vive la población indígena históricamente, en torno a cómo la misma política educativa de hace años fue consecuente a la eliminación de las lenguas originarias. Y entonces es como surge ese título al proyecto escolar de El uso negado de las lenguas originarias. Entonces, esta etapa para mí fue fabulosa. Creo que es importante ponderar que la etapa de formación que el área de materiales educativos tuvo para quienes queríamos diseñar fue fundamental, porque esa comprensión, esas dudas que de pronto en las redes sociales surgen, era algo que a nosotros nos los aclaraban. Máxime de que una de las prioridades es justamente que esta nueva escuela mexicana esté enfocada a los más vulnerables, y en razón a ello, por trabajar en el medio indígena y en una escuela multigrado unitaria, una de los materiales casi con los que cuentan los niños, si no es que es la única, son los libros de texto gratuitos. Entonces, yo recuerdo en mi trayectoria como docente esa inquietud de decir, a mí me hubiese gustado que esto fuera en el libro de texto, o de pronto está fuera de contexto el contenido a desarrollar. Cuando tenemos esa oportunidad de participar, de colaborar, de diseñar, entonces es como dar cuenta desde la práctica, porque soy docente frente a grupo, de cómo vives esa realidad, de cómo la ponderas con situaciones problemáticas, como el asunto de que cada vez son menos hablantes de las lenguas originarias, no solo en el estado de Hidalgo, sino en el país, y que debe de haber una estrategia en la que se pondere esta preservación, no solo de la lengua, sino de la cultura, para que esto se lleve a cabo. Esto es en cuanto al contenido a desarrollar, pero esta etapa del diseño fue un acompañamiento extraordinario. Yo tengo que decir que el acompañamiento de la maestra Juanita Espinosa fue fundamental por la experiencia que tiene, y de pronto ella nos centraba en el asunto de decir, a ver, si vas a pensar este diseño del contenido desde la práctica, desde lo real, pero también tienes que tomar en cuenta que este proyecto va a ser leído a nivel nacional, y que tienes que situar aquello que quieres diseñar que sea factible para todo el contexto y en todos los contextos.
Entonces, esa era una parte importante, el cuidado minucioso, por decir de una manera superficial este ejemplo, pero cada palabra, cada secuencia de las actividades era estar primero dialogando con ella, desde el que diseña, el que te lee, y ver si eso que tú querías mostrar en el proyecto escolar era realmente pues coherente, con un seguimiento pedagógico desde el fundamento teórico de la nueva escuela mexicana, pero no se quedaba ahí el acompañamiento, sino había otras mesas donde había un andamiaje con otros colegas de otros estados que se dedicaban a revisar el trabajo. Yo recuerdo una ocasión que la maestra Juanita Espinosa mencionaba en este andamiaje con las mesas ya que revisaban el trabajo, ella hacía alusión de cómo es que habían discutido el título de este proyecto, en donde decía, no, es que no se están negando las lenguas indígenas, una parte decía eso, otra parte decía, no, es que es algo que sucede. No se pretende en estos nuevos libros de texto gratuito maquillar lo que sucede en algunos contextos. Y entonces eso me llevó a pensar que efectivamente en la medida de que no se haga visible lo que se ha normalizado, como el asunto de delegar o de hacer a un lado a los pueblos originarios, estoy hablando en las políticas educativas anteriores, pues no habría como mucho impacto en los contenidos a desarrollar en los PDA de estos nuevos libros de texto gratuito. De algún modo esa libertad que nos dieron a los innovadores de los libros de texto fue fundamental para poder plasmar lo que se vive en una pequeña realidad, en mi caso en una escuela donde la población es menor a 97 habitantes, donde atiendo de primero a sexto grado. Más allá de la cantidad de alumnos, es la importancia del derecho a la educación de niñas y niños, no importando si son indígenas o no indígenas, sino que la condición de una educación de calidad debe ponderar en cualquier contexto. Quiero concluir mencionando que para mí ha sido una experiencia grata, satisfactoria, que una maestra frente a grupo en un contexto indígena y rural haya sido partícipe de este diseño de los libros de texto gratuito, específicamente en cuarto grado. Es como decir, contribuyes de alguna manera con tu experiencia a poder que, por única vez puedo decirlo, los niños cuando abran el libro en contextos indígenas se sitúen y se identifiquen con eso que está puesto en un libro a nivel nacional. Yo he visto en redes sociales distintas críticas al diseño de los libros de texto gratuito, en las cuales no coincido, porque hemos tenido un trabajo arduo antes de que estén puestos, y finalmente yo me pregunto, ¿qué peso tiene más? Que se diseñe desde lo que debiera ser, desde personas que efectivamente tienen el referente teórico, pero que no tienen el tacto pedagógico y el tacto práctico, es decir, han estudiado demasiado, tienen muchísimos referentes teóricos, pero hace muchísimo tiempo, si es que en el mejor de los casos, estuvieron frente a grupo, y en muchos de ellos únicamente se han puesto a ver a la práctica docente como un objeto de estudio, pero no lo viven. Eso no significa que los maestros que estamos frente a grupo no nos estemos formando y no nos estemos preparando para lo que viene. Creo que es importante sentar las bases de que esta nueva escuela mexicana da pauta a ese acercamiento entre escuela y comunidad, de que no necesariamente en la escuela se aprende,
y que lo que sucede acá afuera es obsoleto. Creo que esos límites que se han generado entre lo que se ha percibido como conocimiento válido y aquellos saberes que están en la comunidad se han ido delegando. Bueno, históricamente los pueblos originarios han sido casi desaparecidos en esa perspectiva política educativa. Entonces, bueno, para mí es fundamental que seamos tomados en cuenta los maestros frente a grupo. Hay mucho por mejorar, hay elementos que seguramente en la trayectoria, en el transcurso del desarrollo de estas metodologías se verán algunas áreas de oportunidad. Sin embargo, creo que el atrevernos a vivir esta experiencia ha sido grata, y pues yo agradezco esa apertura a hacer públicas las convocatorias para que quien desee hubiese participado en el diseño de los libros de texto gratuito. Es más fácil cuestionar que haber sido partícipes en esta convocatoria. Bueno, pues yo agradezco primero a que esta sensibilidad del diseño haya sido mi motor para hacer lo mejor posible este diseño, los niños, las niñas indígenas de los pueblos originarios de México. Gracias.